Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos en casa. Hola, estás a punto de escuchar un mensaje que va a tocar tu vida. Prepárate, ten algo listo para anotar, sobre todo tu corazón. Y después yo creo que vas a compartirlo con alguien. Prepárate, ahí Dios te va a hablar. Un abrazo. Y por estar aquí en medio nuestro, de verdad que qué rico poder disfrutar de eso. Un saludo a todos los que están en casa, los que no están acá se lo perdieron, un tiempo de oración increíble, 2 prédicas extraordinarias también, pero bueno, vamos a ser obedientes también, vamos a recoger diezmos y ofrendas, por favor. El pastor Mario y Cris están en Neiva. Están muy juiciosos allá, por supuesto, fueron invitados, entonces están allá en este día especial de ayuno. Ha sido un día muy bonito. Esta mañana tuvimos reunión, pero anoche tuvimos noche, era de TMT, pero era para toda la iglesia, era praise acá, alabando, por supuesto, estuvimos orando, estaba todo el ministerio de oración, estábamos bastantes personas, y si no vino también se lo perdió porque fue una noche increíble. Muy lindo, Dios se ha movido con poder y creo que es parte de toda la intención que queremos hoy en día de ayuno. Por supuesto es un día poderoso y queremos pues de alguna manera poder ser consecuentes con eso y darle gracias a Dios por ese privilegio. Algún lugar por donde no haya pasado el ujier, alce su mano, por favor, sea generoso, démosle gracias a Dios por el privilegio de poder dar y poder contribuir a la obra de Dios. De verdad que es importante. Con su generosidad es que el más se mueve, la iglesia se mueve y de alguna manera pues es parte de lo que el Señor hace en nuestro corazón. ¿Algún lugar donde haya pasado alce su mano para poder entrar en materia? Qué chévere. Así que lo voy contextualizando un poquito. Esta mañana Rafa hablaba en la primera prédica de las 10 de la mañana de que Jesucristo es el camino. Nos invitaba a quedarnos en el camino, y eso es importante porque pues todo el día pues estamos hablando del poder del arrepentimiento, de lo que nos lleva. Por eso Rafa habló de ese tema tan importante y qué era lo que nos llevaba a permanecer en el camino, y era reconocer que nos habíamos equivocado. Teníamos que sentir pesar realmente por lo que pesar no de lástima sino de dolor, para poder llevar a cabo un arrepentimiento, para poder sentir que realmente nos equivocamos y poder reconocer eso, y es importante. Luego Andrés hablaba sobre pues que la verdad es lo que nos hace libres, así como Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y por eso tenemos que mantenernos en el camino. Andrés nos compartía de la importancia de entender de que la verdad nos hace libres y que para poder vivir en esa libertad teníamos que confesar. Y es importante, para tener un verdadero arrepentimiento hay que sentir pesar, hay que confesar, y confesar es obviamente estar a tono con el Señor y reconocer realmente en las cosas en las cuales nos hemos equivocado. Y eso nos lleva a un cambio, y de eso se trata esta prédica. Y esas 3 cosas juntas es lo que podríamos llamar un buen arrepentimiento, o el poder. Bueno, el poder del arrepentimiento nos lleva a muchas cosas y hoy vamos a verlas ahorita, ¿no? Entre otras cosas, pero es importante como para seguir el hilo conductor de lo que hemos hecho, digamos, a lo largo del día. Y es importante porque es que, por supuesto, cuando entendemos que si nos arrepentimos, que si nos dolió algo y nos damos cuenta que hicimos mal y lo confesamos ante Dios y pedimos perdón, pues lógico que ya no sentiríamos remordimiento. Remordimiento es cuando usted reconoce que cometió un error, hasta le duele y todo, y le remuerde haberlo hecho, pero no se arrepiente. Entonces, pues por eso decimos, solo se remordió, no se arrepintió. ¿Por qué? Porque volvió a cometer el mismo error. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a darle la vuelta, y esto es muy de nuestros cursos de ADN, fundamental, de ir en la dirección contraria
al pecado. Básicamente es darle la vuelta al pecado, caminar darle 180 grados y caminar en la dirección contraria. Y eso es un arrepentimiento genuino, como parte de todo ese proceso de sentir pesar, de confesar, de comprender quién es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, y por eso nos lleva a entender de que la verdad nos hace libres. Pero para aterrizar, acompáñenme por favor a 1 de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Vamos a leer el 15 y 16, por favor. Si trae Biblia, búsquelo. Si no, búsquelo, porque tiene que buscarlo para que no me pueda leer. Entonces, se los voy a leer. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santos. Amén. Como no los veo tan convencidos, vamos a tener que, leerlo. Si usted no trajo Biblia, léalo ahí en pantalla, pero se lo va a leer a su vecino y se lo va a leer en voz alta, porque esto es una declaración, básicamente. Y está Pedro haciendo esa afirmación. Entonces, dígale, vecino, ¿está listo? Muy bien, vamos a leerlo todos al unísono, por favor. 1 de Pedro 1, 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Amén. Señor, gracias Dios, gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra es verdad, Señor. Y gracias, Dios, porque tú aquí nos confrontas, Dios. Y hoy, Señor, en un día de ayuno poderoso, Señor, qué rico, Señor, que me estés hablando a mí, Señor mío, que me estés llamando la atención, Señor, que quieras, Señor mío, que yo te preste toda mi atención, oídos, intelecto, Señor, mi corazón, Dios mío, pero darme cuenta, Señor, que tú eres un Dios santo, Señor, y que si vives en nosotros, Señor, quieres que te imitemos, Dios. Ayúdame, abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Dios mío, nuestro espíritu, Dios mío, para poder sacar el mejor provecho de este mensaje, Señor mío. Transforma mi vida, Señor, utilízala. Yo solo quiero ser un instrumento tuyo para llevar este mensaje, Dios. Pero cuando salgamos de acá, Señor, queremos salir distinto a cómo estamos, cómo venimos, Dios mío. Y ya has hecho muchísimo el día de hoy, Señor. Pero te pido que tomes control de todo, Señor, y seas tú hablando a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y claro, aquí sean ustedes santos en todo lo que hagan. Es que el Señor nos está desafiando a que todo lo que hagamos le tiene que agradar a Él. En todo lo que hagan ustedes tienen que ser santos, como también es santo quien los llamó. ¿Quién nos llamó? Ayúdeme a predicar, por favor. Yo aquí solo no sé predicar. ¿Quién nos llamó? Jesús, ¿verdad? Él es el que nos está llamando. Por eso es que estamos acá. Tenemos ese común denominador. Es por eso, porque Él es el que está aquí en medio de nosotros. La palabra es clara: donde dos o más están reunidos en su nombre, ¿quién está presente? Él, Jesús. Amén. Y por eso nos dicen, pues está escrito. No es que alguien dijo, es que está escrito: sean santos. ¿Escuchó, iglesia? ¿Escuché, Diego? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Entonces, importantísimo empezar, y la Biblia, por supuesto, enseña cuando una persona se arrepiente de verdad y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y que cuando eso ocurre, pues hay una transformación profunda en todas las áreas de nuestra vida. Y parte de eso es lo que queremos hoy ver, y qué lindo ahorita en oración, inclusive a lo largo de las 2 primeras prédicas, pero ahora en oración, ver toda la iglesia, o casi toda, de rodillas, quebrantada, realmente rindiéndose ante el Señor, reconociendo su bondad, reconociendo su perdón, reconociendo su mano. Y eso es lo que nos permite ir en ese proceso de transformación. Y no se trata solo de un cambio moral o emocional, sino es un nuevo nacimiento espiritual. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, algo sucede en su vida. Eso no es como cambiarse la chaqueta, o sea, eso no pasa. Es que usted empieza a ver un cambio en su vida, amén, cuando lo hace con esa intención y esa convicción, creyendo en el Señor Jesucristo, amén.
Y el arrepentimiento genuino, pues no es solo sentir ese remordimiento, por supuesto, o que sea un arrepentimiento genuino, sino es cambiar de dirección, como decíamos ahora, es volverse del pecado hacia Dios, es hacer todo lo contrario. Si estaba haciendo algo malo, pues empezar a hacer lo contrario, amén, lo bueno. Y Dios hace algo nuevo en nosotros, amén. Voltéese y dígale a su vecino, vecino, Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. ¿No te has dado cuenta, vecino? Es que el Señor Jesucristo, cuando entra en nuestro corazón, nos cambia. Y sucede un cambio. Amén. Cambia nuestro propósito, cambia nuestra manera de vivir. O sea, no podemos pasar tan rápido. A mí que me gusta la velocidad, bueno, al menos me gustaba. Bueno, todavía, por televisión. Entonces es eso. O sea, cuando nosotros realmente nos arrepentimos y venimos de rodillas al Señor y decimos, Señor, yo no puedo más, me equivoqué, cambia las cosas en mi vida, entra a vivir en mí, sucede algo maravilloso. Algo que es indescriptible, pero algo que hace que en usted empiece a cambiar esa manera de pensar acerca de algunas cosas. Y es porque el Espíritu Santo es Jesús mismo entrando en su corazón. Amén. Y eso es lo que transforma nuestra manera de vivir. Así que vamos a un primer capítulo rápidamente. Hoy creo que voy a terminar rápido, espero. El verdadero arrepentimiento transforma. Amén. Ese es el primer capítulo, rápidamente. El verdadero arrepentimiento transforma. Si usted me acompaña a 2 Corintios 5:17, dice lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. ¿Ha llegado qué cosa? Ha llegado lo nuevo. Lo nuevo es eso distinto. Es como si llegara el Señor Jesucristo como antes decíamos una escoba, ¿no? Ahora eso es una máquina robot, mejor dicho, que eso llega a arreglar y hasta, mejor dicho, le hace a uno hasta cirugía plástica hoy en día hay esos aparatos. Pero sí, es como cuando llega y entra Jesús y empieza a arreglar las cosas de su vida en su interior, en su corazón, en sus sentimientos, en sus cosas, y le hace ver con claridad algunas cosas. Y es importante entender de que Dios es el único que tiene el poder de transformar nuestra vida. Amén. Y por eso es que es importante verlo así. Juan 3:3 dice lo siguiente: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Es que nacer de nuevo es dar ese paso, es reconocer, es confesar, es decir, yo no puedo solo, necesito ayuda, es confesar que el único que me puede ayudar es el Señor Jesucristo. Y cuando usted hace ese primer gran paso, mejor dicho, si usted no da ese paso, hoy no puede salir de acá sin eso. Aunque ya sé que Andrés hizo el llamado y preguntó si había gente que había venido, personas que, o si estás en casa, que no había, que si era la primera vez o algo. Pero si hoy algo te dice o tienes dudas de que si no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es el mejor día para cerciorarse de que es así. Tú no puedes salir de acá, no puedes terminar este mensaje sin tener la convicción que quien está viviendo en tu corazón es el Señor Jesucristo. Amén. Es que el arrepentimiento abre la puerta a ese nuevo nacimiento espiritual. Y es el Espíritu Santo que nos da una nueva naturaleza que anhela lo que agrada a Dios. Es por eso que ya no hablamos como hablábamos antes. O sea, ya no es complacerme a mí en eso. Ya no era que cuando yo era chiquito antes y adolescente o en el colegio a todo el mundo o en la universidad, sí, también en la universidad, le decía a todo el mundo por el mismo nombre, que y todo eso. Y pues tal vez ese sentido de pertenencia por sentirme como que este tipo como que habla a la moda, no, groserísimo, terrible. Yo siempre digo, antes es que Dios es muy grande porque si era un baboso completo, pero terrible, no, qué pena, de verdad. Sí, no, a mis amigos del colegio y todo, ya me disculpé y todo, pero bueno, en fin, entonces el cuento es eso, que tenemos que tener un cambio profundo de corazón. Y usted lo nota cuando empieza a tratar a la gente diferente, cuando empieza a mirar distinto, cuando empieza a hablar diferente, empieza a pensar distinto. Amén. Y esa transformación interior da inicio en una nueva naturaleza
que ama lo que agrada a Dios y rechaza lo que desagrada. Es así de sencillo. Y la santidad entonces surge como una consecuencia natural de ese cambio, de ese nuevo nacimiento. Amén. Y eso nos lleva dentro del primer capítulo al primer punto, rápidamente. Son 3 nomás del primer capítulo. Así que vamos a ir. No, pero no les mentí al menos, ¿no? Eso estaba bien, mínimo, no podía hacer otra cosa. Tenemos una nueva identidad. Primer punto del primer capítulo, rápido. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios ahora. Es que cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, cambiamos nuestra identidad y nos convertimos en hijos de Dios. Y suena básico, como de primero de primaria o de kinder o algo, pero es que si tú no tienes esto claro, es imposible que puedas digerir adecuadamente o de la manera correcta el verdadero arrepentimiento. Amén. Mire lo que dice Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es que cuando lo recibimos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, creyendo, teniendo esa convicción, eso nos hace hijos de Dios. Dios nos hace suyos. Amén. Porque lo invitamos a vivir en nuestro corazón. Hasta los demonios creen, dice la palabra de Dios. Pero cuando tú crees en Jesucristo y no das el siguiente paso, que es recibirlo como Señor y Salvador, pues no se completa ese ciclo para ser hijo de Dios. Y lo lindo del cuento es eso, es que entendamos y tengamos como esa claridad que tenemos que confesarlo y recibirlo. Para recibirlo, pues obviamente hay que invitarlo a vivir en nuestro corazón. Amén. Así que ya no somos extraños ni enemigos de Dios, sino sus hijos y sus hijos amados. Dígale, vecino, somos hijos amados del Señor Jesucristo. Amén. Y con una nueva relación basada en la gracia y no en el miedo. Antes vivíamos muertos del susto porque nos descubrieron haciendo algo malo. Bueno, algunos todavía pueden o podemos estar en algunas circunstancias así, pero cuando empezamos a ver todo el panorama completo, es que la paz y la tranquilidad de saber de que somos hijos de Dios es inexplicable. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer punto del primer capítulo? Tenemos que una nueva identidad, y eso solo se da cuando recibes en tu corazón al Señor Jesucristo creyendo en Él. Amén. El segundo punto, rápidamente, pues cuando hacemos eso y somos conscientes de ese primer punto, pues el segundo es más fácil. Somos limpiados y perdonados de nuestros pecados. Somos limpiados y perdonados de nuestros pecados. Y yo le pido el favor que me acompañe en todo esto, porque es importante tener esa claridad. Porque a veces llegamos con los problemas y todo, pero perdemos de vista lo esencial. Y nos sentimos inseguros, culpables, cosas como convictos de algo, quizás por lo que hicimos y todo, pero es que no consideramos quiénes somos. Y es importante para este mensaje y para este día entender y tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Entonces, 2 es, somos limpiados y perdonados de nuestros pecados. Porque hicimos eso, porque creímos en el Señor Jesucristo y lo invitamos a vivir en nuestro corazón. Mire lo que dice 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y ¿qué cosa? Nos los dejará ahí untados y embadurnados y todo. ¿O qué dice ahí? Y nos limpiará de toda, ¿qué cosa? De toda mugre, de toda maldad, de todo mal. Si confesamos, por eso era tan importante. Si usted acaba de llegar, tiene que escuchar la prédica 1 del día de hoy de Rafa, la prédica 2 de Andrés. Importantísimo, porque esto es como una secuencia. Y por eso es tan importante. 1 Juan 1:9, por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. El perdón de Dios no solo borra nuestro pecado, sino que rompe las cadenas del pecado. Y hoy estamos aquí para eso. Los ayunos, oigan, los ayunos son poderosos. Y cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, empezamos a vivir el poder del arrepentimiento y trae unas consecuencias de unos cambios en su vida increíbles. Y ya no vivimos bajo condenación, sino bajo la gracia y la libertad de Cristo.
cuando eso pasa, porque se rompen las cadenas del pecado. Amén. Cuando renunciamos, reconocemos que tenemos algunos problemas, los confesamos, renunciamos a eso, Jesús rompe esas cadenas. Nosotros no estamos aquí para vivir atados a nuestro pasado. Dios nos hace nuevos. Amén. Dígale, vecino, despierta. Te ves 0 kilómetros, vecino. Hueles a nuevo. Claro, si has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, amén. Y eso es importante. 3, y último punto de este primer capítulo. ¿Cuál era el primer capítulo? ¿El qué? El verdadero arrepentimiento transforma. Ese es el primer capítulo. Amén. El primer punto del primer capítulo es: tenemos una nueva identidad, que somos hijos de Dios. Fíjense cómo va la secuencia: somos limpiados y perdonados de nuestros pecados. Y el 3, pues recibimos el Espíritu Santo, fuente de un cambio interior. Es que cuando recibimos, miren, todo eso pasa en ese momento, pero aquí lo estamos describiendo, punto 1, 2, 3, para que nos quede claro, para que nunca se nos olvide de quiénes somos hijos. Porque muchos de los problemas que tenemos es porque ignoramos nuestra identidad. Amén. Y ser hijos de Dios es un privilegio. Y como tal nos va a llevar, y eso trae una consecuencia, por supuesto. Entonces recibimos el Espíritu Santo, que es fuente de nuestro cambio interior. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es que lo que nos da la convicción de que somos hijos de Dios es después de haberlo recibido, haberlo confesado, haberlo recibido en nuestro corazón. Amén. Después de eso hay un cambio, nos lleva a confesar porque hay un cambio. Eso es lo que nos hace. El Espíritu Santo entra a vivir en nosotros, porque así lo hicimos. Señor, entra a vivir en mi corazón, perdona todos mis pecados, te reconozco como mi Señor y Salvador. Eso es lo que usted hace en la oración de fe. Y por eso el Espíritu Santo siempre se convierte en esa primera fuente de cambio interior. Sin el Espíritu Santo, esto solo es una charla hasta motivacional, me imagino, no sé. Pero de eso no se trata. Y mucho menos un día de ayuno, amén. Así que el Espíritu Santo nos guía, consuela y fortalece. Y su presencia produce frutos, claro, frutos visibles de transformación. O si no, es que no te has convertido, no has cambiado. Amén. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, ayúdeme a predicar, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si nos hicieran un test ahora, así como el que hicimos con los siervos en la mañana ahí en una pantalla de marcar, ¿en cuáles de esas cosas nos faltaría? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Todos 100 sobre 100? Ahí les dejo y me la dejo a mí mismo. Porque es algo que el Señor me cuestiona todos los días. Si tengo el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es todo esto, pues yo debería tener 100 en todo. Pero hay cosas que me cuestan trabajo. Amén. Si fuéramos vamos más bien al capítulo 2 de esta charla, y es el último capítulo para que usted esté tranquilo. No se preocupe, hoy es día de ayuno, día poderoso, queremos llegar al final. Y el segundo capítulo se llama "Y donde me quiero realmente enfocar". Lo anterior era como una introducción para que usted tenga claro que para entrar a lo que vamos a hablar, usted tiene que tener clara su identidad. Es importante, dónde está parado como hijo de Dios, amén. Porque ser un hijo de Dios es un privilegio. Entonces, el capítulo 2 es la santidad, resultado del verdadero arrepentimiento. Es que si después de todo ese proceso que hicimos, pues algo tiene que haber un cambio, tiene que haber algo nuevo, se me tiene que notar algo distinto, amén. Entonces, si vamos al primer punto de ese segundo capítulo, sería el siguiente: el Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad. Amén. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir en santidad. Mire Filipenses 2:13, por favor. Filipenses 2:13 dice lo siguiente:
Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para hacer que se cumpla, ¿qué cosa? Su buena voluntad. Es que Dios es el único que produce en nosotros ese querer como el hacer. Y eso no sucedía antes. Antes de pronto te daba a ti pesar alguna cosa y de pronto te movías como en misericordia, como que por pesar yo hago esto y hago aquello. Pero una verdadera transformación solo viene cuando Dios está en tu vida. Amén. Él es el que te da esa convicción de hacer lo que a veces nadie más puede hacer. Y una de las cosas más difíciles en la vida, antes de ser cristiano, es reconocer que necesitamos a Dios. Y usualmente no la hacemos hasta que estamos tendidos en el piso, vueltos nada ya, después de que todo el mundo nos ha compartido y ha orado por nosotros y todo, y hasta que de pronto tendidos hacemos como, mejor dicho, miradas para arriba, ¿no? Y ahí nos damos cuenta como que, oigan, pero si me hubieran dicho esto antes, y le dicen, no, pero mi hijito, si llevo no sé cuántos años orando por usted, y hasta ahora se da cuenta, sí, todos tenemos un proceso, y el tiempo de Dios y las cosas, pero todas las cosas son para bien, amén. Al menos para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Y es importante entender eso, porque a veces vivimos muy emproblemados y de alguna manera llenos de depresión y todo, pero nos cuesta trabajo como organizar en nuestro corazón las cosas, y todo tiene un propósito. Y en vez de preguntarle a Dios, pero Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué me agarraron en la trampa? ¿Por qué me agarraron a 200 kilómetros por hora? ¿Por qué? No, a ver, más bien, Señor, gracias. ¿Y para qué? ¿Qué vas a hacer con esto? Además de que tengo que pagar la multa, ir a pedir perdón, devolver la plata, o sea, muchas cosas. Pero es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir en santidad. Amén. Y después del arrepentimiento y la fe en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Lógico. Si nos arrepentimos de la manera correcta, pues Dios es el que vive en nosotros. Ese es su Santo Espíritu, su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la misma persona. O sea, Dios mismo vive en cada uno de nosotros. Así que tiene que cerciorarse de que usted hizo esa oración de fe creyendo en el corazón que Jesucristo es el Señor. Porque eso es lo que le da el derecho de ser hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios es lo que nos planta en una identidad genuina. Amén. Para poder tener este proceso. Así que es importante. No somos santos por esfuerzo humano. Es que no, eso sería un santurrón. No, hay gente, la ironía de la vida es que hay gente que está afuera, que no ha reconocido al Señor Jesucristo y parece ser más cristiano que muchos de nosotros que estamos metidos en las iglesias. Da hasta mal genio eso, ¿no? Perdón, no debería decirlo acá arriba. Porque éticamente hacen lo que es correcto. Pero es que eso no basta, es que no somos salvos por ser buenas personas. No somos salvos por no decir mentiras. Ese es el resultado de una transformación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces no somos santos por ese esfuerzo humano, sino porque el Espíritu Santo renueva nuestra mente, cambia nuestros deseos, por supuesto, y fortalece la voluntad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo adentro. Porque eso es lo que nos lleva a vivir conforme a su verdad. Amén. Y si vivimos conforme a su verdad, la consecuencia, o sea, si vivimos en obediencia, pare bolas, nos va a llevar a vivir en pureza y santidad. Amén. Una cosa lleva a la otra, es consecuente. Amén. Dígale a su vecino, arrepentirse vale la pena, vecino. No te dejes engañar, vecino. Amén. Entonces la santidad es una obra continua de Dios en nosotros. Y ahí vamos como aterrizando en materia un poco hacia dónde nos lleva el poder del arrepentimiento. Y esto es evidencia de un corazón cambiado. Cuando tú obedeces, cuando le damos el puesto que Dios quiere tener en nuestro corazón, el puesto correcto, con una identidad clara como hijos de Dios, la consecuencia se vuelve más fácil, más natural dentro de ese mundo espiritual. Y es que nos lleva a vivir una vida santa. Porque Dios es santo, amén.
Primera de Pedro dice lo siguiente, Primera de Pedro 1:16 dice lo siguiente. Pues está escrito, ¿por qué no lo lee en voz alta otra vez? Que eso suena lindo. Primera de Pedro 1:16, hágale pues. Pues está, ¿qué cosa? Escrito, sean santos porque yo soy santo. Y yo no sé si, depende como usted esté parado ahorita, bueno, estamos todos sentados, o ustedes, pero depende de donde estemos parados en nuestra vida. Pero para mí esto puede ser una invitación, puede ser un desafío, puede ser una motivación. Eso depende como de lo que estés viviendo. Pero está escrito. Nadie lo dijo, está puesto, está escrito. O sea, no lo puedes borrar, está escrito. Así cambies la Biblia, nunca va, cambies el teléfono, botes la que tienes y compras, está escrito. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y sean santos porque yo soy santo es porque Él vive en cada uno de nosotros, porque nos hace hijos de Dios y como tal tenemos que vivir como el ejemplo que nos da nuestro papá. Amén. Y la santidad y la pureza no es una perfección humana, por supuesto, sino es reflejar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Y el arrepentimiento verdadero nos lleva a vivir con integridad, a rechazar el pecado y a honrar a Dios en lo secreto y en lo público. No sé, si hubiera una cámara cuando estás en lo secreto, ¿qué arrojaría esa imagen? Pero tú la vas a ver cuando llegues al cielo, asumiendo que todos los que estamos aquí lo vamos a lograr. Y lo logramos cuando sabemos quiénes somos. ¿Sí ven por qué es tan clave e importante saber quiénes somos? En Cristo es que la identidad es fundamental. Si dudas de eso, olvídense, esa es la raíz de todo el cuento. Porque eso es lo que nos va a generar un cambio genuino, esa convicción de que le servimos a un Dios santo, que quiere que lo imitemos porque Él es santo, santo, santo. Amén. Y por eso el arrepentimiento verdadero nos lleva a vivir con integridad, en pureza y en santidad. Amén. Porque si nos arrepentimos, es obvio que si le damos, vamos en dirección contraria al pecado, es que vamos a obedecer lo que el Señor quiere que hagamos. Y si le obedecemos al Señor, le vamos a agradar. Y si le agradamos al Señor, pues nos va a acercar más a Él. Vamos a escucharlo con claridad, vamos a sentirlo, a vivirlo, a experimentarlo, a verlo. Y la gente va a ver un cambio en nosotros. Amén. Pero tiene que pasar ese proceso de un arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el primer punto del último capítulo? ¿El Espíritu Santo qué? Nos capacita para vivir en santidad. 2, la santidad nos da una vida íntegra y obediente. La santidad nos da una vida íntegra y obediente. Oiga, es que sí vale la pena, es como buen negocio. Mire, 1 Juan 2:6. El que afirma que permanece en Él, o sea, todos nosotros porque afirmamos que permanecemos en Dios, me imagino, ¿no? ¿Supongo? Bien. Debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él, se refiere a Jesucristo, por supuesto, aquí el apóstol Juan a eso es a lo que se refiere. El que afirma, que permanece en Él, el que afirma el que vive en Jesús, en que permanece en Jesús, la consecuencia es que debe sencillamente vivir como Él vivió, libre de pecado, siendo el ejemplo supremo que dejó a la humanidad para poderlo imitar y tener su carácter. Amén. Y el arrepentimiento verdadero no solo cambia lo que creemos, sino cómo vivimos. Por eso el fruto es tan importante. La santidad se refleja en la integridad diaria, en la forma como tratamos a los demás, cómo manejamos nuestras decisiones, cómo vivimos en lo secreto. Creo que ese es el desafío y es la prueba más grande. ¿Qué haces, qué piensas, qué miras, qué escuchas, qué lees, qué te imaginas cuando estás a solas? No estoy insinuando pero es cuando más vulnerable estamos, sencillamente. Pues hay gente que se lo pasa orando, buenísimo, lo felicito, dedito arriba, o sea, súper chévere, o sea, qué bendición. Pero hay personas que no. En lo secreto hacemos lo que justamente no se debe, lo que desagrada a Dios, en los pensamientos, en las miradas, en lo que leemos, escuchamos.
¿Qué pasa si alguien viene y ve las canciones que más escuchadas en tu listado de Spotify o esa cosa? ¿Qué será? O sea, ¿hablarán solo alabanzas o qué habrá ahí? ¿No te has puesto a pensar que hoy en día todo se sabe? Bueno, el Señor sabe todo sin tener que bajar una aplicación, obviamente. Pero es que de eso habla tu corazón. ¿Qué es lo que estás viendo? Los chats, ¿cómo se llaman? Los YouTube, los TikToks y todas esas cosas. O sea, ¿qué estamos viendo? Y resulta que lo que uno ve es lo que más le envían. Si a usted le gustan los carros, eso es lo que le vive llegando. Si le gustan las prédicas, eso se le mandan todas. Si a usted le gustan las niñas, mosca, porque eso es lo que le va a llegar. Y si las ve así como livianita, le llegan todas en pelota. O sea, pilas. Así es. Aplica para hombres y mujeres. Y eso corrompe, daña, aleja, aísla. Amén. Entonces la santidad se refleja en esa integridad diaria. Debe convertirse en un estilo de vida. Ese es el cuento. Es que usted viene a la iglesia, es que usted viene a los ayunos, es que usted se congrega, es que usted sirve, es que usted ora, es que usted madruga, es que usted está en algún ministerio sirviendo. Eso es un estilo de vida. O sea, es muy difícil estar desligado en su trabajo, a menos de que trabaje en algo que, mejor dicho, que nadie sepa qué hace los fines de semana o a las madrugadas entre 5 y 6 de la mañana, usualmente, que ahora la iglesia está mucho más activa en eso, y la invitación es a que nos unamos a los grupos de oración. Estamos en Zoom, en YouTube, en muchas plataformas, teniendo oportunidad de unirnos para orar, amén, por los diferentes grupos. Entonces debe convertirse en un estilo de vida. La obediencia deja de ser una obligación y se convierte en una expresión de amor hacia Dios. Es que al principio, no, es que ser cristiano, es que eso no se puede hablar distinto, y yo solo hablo así, WhatsApp, o no sé cómo, y es que a mí no me entiendes si yo no digo groserías. No, es que debe convertirse en un estilo de vida. Esa es la manera de hablar, actuar. Es que es una expresión de amor hacia Dios, no es una obligación. Primero, no creo que haya venido aquí obligado, al menos hoy, no sé. Bueno, depende. Si está cortejando a alguien, si no se dejen engañar tampoco. Pero a lo que me refiero es que tiene que ser por convicción. Es porque amas a Dios, porque Dios transformó tu vida, amén. Y el proceso que suele ser de restauración comienza en el comprender que tenemos a un Dios santo, 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 y que quiere que llevemos una vida santa, porque vive en nosotros, no por obras, sino al entender que ese es su propósito para nuestra vida, amén, a través de su gracia. Es que es por gracia que nos salvó, por gracia que nos perdonó, por gracia que tenemos un futuro eterno con Él, amén, porque Él quiso darlo, porque nos amó primero, amén. Lo único que tenemos que hacer es conscientemente darnos cuenta que solos no podemos, y tenemos que invitarlo a nuestro corazón, oigan, y vivir como Él quiere que vivamos. Hay gente que lo recibe en el último segundo, el último suspiro de su vida y se va al cielo. Sí, también pasa. Y que nos vamos a encontrar personas que usted aquí, mejor dicho, decía, no puede ser, este tipo no tiene salvación. O sea, y se lo va a encontrar, yo no sé. Pero si esa persona se arrepiente en el último suspiro, Dios en su misericordia, en su amor, el mismo que tuvo por usted y por mí, le da paso para el cielo. Amén. Pero como estás acá en la iglesia y estamos hablando y por lo pronto aquí estamos todavía, y estás escuchando la palabra de Dios, estamos llamados a vivir conforme a su palabra. Amén. Entonces, cuando logramos comprender eso, pues empezamos a trabajar en una manera distinta de vivir. Amén. Lo importante es comprender de que Dios es santo, que Él no comparte nada con el pecado, nada, absolutamente. Por eso es que nosotros tenemos que andar en la verdad, no decir mentiras, no quedarnos con lo que no es nuestro, amar a Dios sobre todas las cosas, honrarlo a Él, y el honrarlo a Él es el resultado de lo que hacemos. Amén. Entonces, ¿cuál era el segundo punto del último capítulo, para que no se asuste? La santidad, ¿qué? Nos da una vida íntegra y obediente. Tercero y penúltimo, respire. No, ese no es el que lo voy a decir. Tercero, el arrepentimiento nos aparta del pecado y nos consagra a Dios. El arrepentimiento nos aparta del pecado. Miren, qué delicia estar lejos del pecado, de esa porquería que nos estaba estorbando, amarrados, atados. Es que el único que rompe las cadenas es Dios, amén, cuando renunciamos. El arrepentimiento nos aparta del pecado y nos consagra a Dios. Miren lo que dice Romanos 6:11, por favor.
De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. De la misma manera ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y qué rico considerarme dentro de esto, porque ese también es que estamos incluidos ahí. Cuando tú te arrepientes, cuando recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando demostramos frutos de ese arrepentimiento y empezamos a caminar en la dirección contraria. ¿Usted quiere desatar bendiciones sobre su vida? Si yo les preguntara, ¿quién quiere bendiciones sobre su vida? Uy, Dios mío, ninguno, 2, 3, 4, 5. ¿Y el resto? Ok, a ustedes que alzaron la mano, solo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Es lo único que tenemos que hacer, es obedecerle a Dios, amén, en todo. Y esté pilas cuando le pidan alzar la mano, porque de pronto pierde uno el chancecito ahí, Dios mío. No, hay que estar mosca, atentos, siempre despiertos, amén. Vigilantes, quiere decir descansar a la hora de descansar, pero atentos cuando tengamos que estar atentos. La palabra santo significa apartado para Dios. Cuando nos arrepentimos de corazón, renunciamos al pecado y dedicamos nuestra vida a los propósitos del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y en esa comprensión podremos vivir en pureza y santidad. Podremos renunciar a lo que no le agrada a Dios y crear hábitos que sí honren al Señor. Y suena complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Hay cosas que son elementales que estamos haciendo que desagradan a Dios. Y usted sabe cuáles son. Cada uno de nosotros sabe aquí cuáles son. Es muy fácil. O sea, de lo general a lo particular. De lo público a lo íntimo. Pero sabemos y los podemos identificar. Y lo único que tenemos que hacer es sencillamente apartarnos de eso y ya. Amén. Y en esa comprensión, pues podremos vivir en pureza y santidad. Y punto, eso se tiene que ver reflejado en cómo pensamos, sentimos, hablamos o hagamos. Y la santidad es el fruto de esa separación. La santidad es el fruto, es que es el resultado de esa separación. Ya no vivimos según el mundo, sino según el reino de Dios. Amén. Por eso somos como apartados. Y la santificación no es una transformación repentina que así en un chasquido, sino es un proceso de continuo crecimiento en la palabra de Dios. Porque no estamos solos, amén. Dios es nuestro aliado. Entonces, en la medida que crezcamos en el conocimiento, hagamos cursos, nos metamos, hagamos y todo, nos vamos a dar cuenta que es más fácil. Y si no entendemos la santidad de Dios, siempre tendremos una actitud indiferente frente al pecado. Nunca nos va a doler. Si no entendemos que Dios es un Dios santo, no vamos a tener temor de Dios. Y el temor de Dios no se refiere al miedo que paraliza, no, uy, qué susto, no, mejor. No se refiere a eso, sino al profundo respeto y la reverencia y la obediencia a Dios, amén. Y ese temor es la base de adquirir sabiduría y conocimiento. Y está ahí por todos lados en la Biblia, amén. Y si entendemos esto, ese temor de Dios será la clave para que no nos dejemos seducir por el pecado, que viene a llamar en nuestra puerta todo el tiempo, está así. En forma de pornografía, adicciones, falta de perdón, odio, envidias, todo lo que es contrario al fruto del Espíritu. Amén. Que por supuesto pues es todo el tema de la carne y demás. Pero hoy es un día de ayuno y poderoso para vencer y renunciar a eso. Amén. Y último punto para terminar. La santidad confirma la autenticidad del arrepentimiento. La santidad confirma la autenticidad del arrepentimiento. Para que no le metan gato por liebre, joven, niña, muchacho, esposo o esposa. Amén. Mateo 3:8 dice lo siguiente: produzcan frutos que demuestren ¿qué cosa? Arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Por eso es que la santidad confirma esa autenticidad de que verdaderamente me arrepentí. Amén. Y la evidencia del arrepentimiento no está solo en las palabras, sino en el fruto, en el cambio, en los resultados, en lo que empezaste a sembrar desde el día que te convertiste.
Empezaste a tratar a la gente distinto, empezaste a pensar diferente, cerraste muchas cosas, ciclos en la vida, cambiaste hasta de teléfono o de número de teléfono, al menos. Cosas de ese estilo. Cuando le dijiste no a unas relaciones nocivas, de abuso quizás, no sé. Hay muchas cosas. La evidencia del arrepentimiento no está solo en esas palabras. Tiene que estar en el fruto de un cambio. Amén. Y cuando hay un arrepentimiento real, no se nota en la manera se nota, es en la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. Es coherente, a uno se le nota. Pues, así usted no hable, se ve distinto. Empieza a reaccionar diferente a ciertos estímulos. Cuando se machuca no echa un madrazo, sino grita, no sé. Pero cada persona reacciona, pero el Espíritu Santo sí va transformando. Ese es un ejemplo ahí sencillo, pero pasa. Yo no sé usted qué pasaba cuando se pegaba en la puntica del dedo gordo antes, si mencionaba todo un abecedario de groserías cuando se pegaba en una esquinita y quedaba el dedo ahí colgado. Y ahora, ¿qué pasa qué dice usted cuando eso sucede? Pero si usted en ese momento no echa todas las groserías que se sabía, que espero se le hayan olvidado, es porque Dios lo ha transformado. Y disculpe, Dios no es así de superficial solamente, pero pasa por ahí, por supuesto. Y cuando hay un arrepentimiento real, pues se nota en la manera en que hablamos y pensamos. Esos frutos son la manifestación visible de la obra invisible de Dios en su corazón. Dios está actuando todo el tiempo. Y cuando el Espíritu Santo está ahí, nos lleva a ser apartados. Amén. Primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente: alabado sea Dios. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Amén. Entonces tenemos que entender de que sí somos apartados. Dios nos apartó, nos seleccionó, nos sacó, nos marcó. Entre otras, nos marcó con su bendita sangre para ser diferentes, para ser ejemplo en nuestra vida, con nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos cambien, empecemos por nuestro propio hogar. Hijos, queremos que nuestros papás cambien, empecemos con nuestro ejemplo como hijos para convencer a nuestros padres de otra cosa diferente. Así que importantísimo eso. Y el arrepentimiento y la fe nos colocan en una historia nueva, distinta en nuestra vida. Vivimos con la esperanza nueva de tener un cielo nuevo, amén. Y la misión de reflejar a Cristo en esta tierra. Aquí no estábamos por accidente, por supuesto. Dios sabía que tú ibas a estar aquí desde hace millones de años, pero Dios quiere lo mejor tuyo. Quiere que seas santo como Él es santo. Te quiere apartado, ya te apartó, ya pagó. Solo tenemos que ser consecuentes con eso, amén. Y nuestra vida ahora tiene un propósito distinto, un propósito eterno. Y el mejor negocio es comprender de que sí fuimos apartados por Dios. Y que si nosotros estamos claros y reforzamos nuestra identidad como hijos de Dios, va a ser más fácil llegar a desear ser como Él. Amén. No ser Él, imitarlo a Él, tener su carácter, que seamos transformados. Amén. Entonces, si resumiéramos, fácilmente el verdadero arrepentimiento nos conduce inevitablemente a la santidad. El verdadero arrepentimiento nos conduce de manera inevitable a la santidad. Amén. Si no te has arrepentido, pues va a ser muy templado que vivas una vida en santidad, mucho menos que seas puro en tus pensamientos y todo, porque todo pasa por un proceso. Amén. Y no porque seamos perfectos, no estamos hablando de eso, bien distinto, sino porque ahora Cristo vive en nosotros. Amén. Y su presencia nos impulsa a reflejar su carácter en ese momento. Y yo creo que es importante. Le puedes decir a tu vecino, que se te note que Cristo vive en ti. Amén. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:7. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a vivir en santidad. Y tómelo como un desafío, tómelo como una instrucción, tómelo como una orden, tómelo como una invitación, tómelo como una promesa, tómelo como algo al que aferrarse para que usted tenga un momento de transformación en su vida. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a vivir en santidad. Amén.
Entonces el verdadero arrepentimiento y una fe sincera en Jesucristo nos da, si resumimos los 2 capítulos, una nueva identidad como hijos de Dios. Amén. Nos lleva al perdón y a la limpieza de pecados. Por ende recibimos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir en santidad. Amén. Y es esa santidad la que nos da una vida íntegra y obediente. Y el arrepentimiento nos aparta del pecado. Nos aparta del pecado y nos consagra a Dios. Amén. Y la santidad confirma esa veracidad. La santidad confirma esa veracidad de ese arrepentimiento. Y hoy es un día especial porque hablamos del poder del arrepentimiento. Y para que se sacuda un poquito, le pido que se ponga de pie antes de orar y escuchemos esta alabanza tan bonita, porque tenemos un Dios santo, 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 y quiere que lo imitemos. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido importante para ti, o quiero recomendarte algo. Toma este link y mándaselo a alguien. Tal vez necesita escuchar este mensaje también. Dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y ahí estamos, estate pendiente, que estamos nosotros siempre produciendo cosas para ti. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo.